Claro, Es ahí cuando es ahí, decía, por eso digo 2 años, o menos, ¿no? menos. Es menos, año y medio, una cosa así, finales del 2022. Sí. Y Con un halo de magia. con un halo de magia que yo creo que no es casual, digamos, que no es accidental. Que haya un poco a propósito la idea de las computadoras ahora piensan, y esto lo va a cambiar todo. Y la verdad es que hay un proceso de desarrollo de eso de 100 años, ¿no? Que, muchas gracias. Que, la gente que estaba más o menos en el tema lo conocía y lo veía y que no había terminado de explotar por varias dimensiones. Igualmente lograron un producto contra popular. Claro. Pegaron con varias cosas. Se juntaron varias cosas. Se juntaron el poder de cómputo que hay ahora, que eso aumenta a una velocidad que la gente que es muy difícil de percibir, con la capacidad de transmitir datos en Internet, que también aumenta a una velocidad. Esa parte de todas las condiciones materiales de golpe se dieron, pero el de golpe es porque aumentan tan rápido que cruzaron el umbral de golpe también, ¿no? Cruzaron el umbral no solo técnico, sino económico. O sea, cuánto dinero cuesta entrenar a una red de estas, a un chat GPT, en cierto momento pasó a ser algo viable para una empresa, que no lo era. Ahí avancé. Ahora, porque estamos hablando sobre entendiendo un montón de cosas, Claro, que es claro. lo que yo quiero empezar a deshilar, ¿no? Vos estás diciendo, el estado de la infraestructura de cálculo, de la infraestructura de transmisión en el mundo es tal que permite ahora rapidísima procesamiento. Y el precio de eso, sobre todo. Y el precio de eso, porque al ser tanto, tan expandido y tan poderoso, digamos, por unidad de procesamiento, podríamos decir, el precio baja muchísimo. Pero también decís que escaló la facilidad o la rapidez para entrenar estas cosas. Explícame qué es entrenar estas cosas. ¿Por qué se precisa entrenamiento? ¿Por qué se precisa entrenamiento? Todos nos podemos imaginar más o menos la idea de, bueno, si yo junto todos los textos, hablemos de texto, que es con lo que impactó más ChatGPT. Sí. Yo junto todos los textos que hay en Internet, son tal cantidad, que hay una diversidad tan grande de posibles formas de escribir cosas, de posibles textos, de respuestas a preguntas, hipótesis, cuentos, historias, novelas, etcétera, que si los viéramos todos, ¿no? Imaginándonos que no somos una máquina, si los fuéramos viendo todos, así como aprende un ser humano, digamos, podría aprender. Es eso de cómo aprende un ser humano, hay un montón de teorías, pero no le dejó de importar en cierto momento a la ingeniería y desarrolló estrategias para ir sacando lo esencial de cada uno de esos textos. La forma en que se organizan las palabras, qué palabras están con cuáles. ¿Cuál es, por ejemplo, dada una palabra, cuál es la probabilidad de que otra la siga? Otra, exactamente, pero de una forma mucho más sofisticada, que es, dado un conjunto de palabras, ¿cuál es la probabilidad de que otra siga? Claro. De una forma menos directa. Por eso es que nos resulta tan mágico, porque aparecen cosas que no... Porque la idea de contexto. Claro, porque no son obvias, ni para un ser humano, digamos. Hay varias posibles palabras que siguen y sin embargo eligió una, o bueno, una tras otra. Que muchas veces le invoca, pero había otras posibles, digamos, y se queda con la más probable, o no siempre la más probable. Entonces ahí
cómo va asignando para ir encontrando la más probable. Y ahí viene el entrenamiento. Y entonces hay un entrenamiento, ChatGPT, más o menos, hay un entrenamiento muy bestia, digamos, muy grueso, donde todos esos textos se tienen en cuenta y se alimentan estas estructuras de números que dicen, bueno, estas palabras se asocian con estas. Y después también se le han agregado entrenamientos humanos, pero no de los usuarios, de humanos empleados de estas empresas, no siempre de técnicos, de gente a la que le ofrecían respuestas a cosas y las catalogaban, las clasificaban. Esta es buena, esta es mala, estas son las mejores de estas. Y a medida que ¿cuánta gente, por ejemplo? no lo sé, son Esa todas, es una pregunta, ¿no? son todas cosas secretas, secretos industriales. Hay estimaciones de cuánto costó en dinero entrenar el ChatGPT, el primero que salió, el 13, se habla de unos 5 millones de dólares, que no parece mucho. Para un ser humano. Para esto no. Claro, no parece mucho para una empresa que va a hacer miles, ¿no? Claro. Pero después... En salarios tampoco parece. No parece mucho. Bueno, ese es un tema. El tiempo dependió de cuánto dinero tenían para contratar la capacidad de computadoras en el mundo, digamos, computadoras. ¿5 millones de dólares le costó entrenar? La primera versión, ¿La primera vez? ¿En cuánto tiempo? No se sabe. No se sabe. O yo no lo sé, por lo menos. Pero después el siguiente, el que está más o menos ahora, el 4, el ChatGPT 4, hay estimaciones hablan de 100 millones de dólares. Y el que está saliendo ahora, las estimaciones hablan de 1.500, 2.000 millones de dólares. Es ese avance asombroso atrás tiene una inversión económica muy grande que ya perdió la escala de una empresa cualquiera, digamos, tiene la escala de un país. Y ese es uno de los primeros cosas que me llama la atención. Vos decís una escala de un país porque estamos hablando de que para entrenar un algoritmo 1.500 millones de dólares es, yo no sé, el saneamiento del Uruguay. Exactamente, es una cifra por eso decís, tiene una escala país. Exacto, es algo que un país, bueno, ni que ver como Uruguay, pero un país de media... millones de dólares es una inversión en cualquier lugar. Claro, no sé si pasaría, digamos. Sí. Y entonces eso tiene unas consecuencias. Solo ese hecho ya tiene consecuencias. Porque tiene consecuencias de lo que se puede hacer con eso. Es muy, muy fuerte. Todavía se están por inventar en cierta forma todas las aplicaciones de estas herramientas. Pero hay ideas claras, ¿no? Medicina, ingeniería, agricultura. Hay un montón de lugares donde esas cosas pueden tener impactos productivos muy fuertes. La educación. Pero para poder usar ese tipo de herramientas, tenés que tener acceso a un nivel de inversión de ese estilo. Claro, ¿qué pasa? La típica empresa que antes, en un garage, ¿no? Ese mito de la empresa que nace en el garage, que tiene una idea genial y que a fuerza del esfuerzo de 2, 3, 4 personas sale adelante, deja de ser un poco posible, no digo imposible, pero esa empresita quizás tenga una idea genial, pero va a tener que pagarle a una empresa gigantesca por el uso de una herramienta de este estilo. Ya está pasando hoy, ¿no? Todas esas... ¿Cómo está pasando hoy? Están surgiendo un montón de startups que dicen, lo que yo tengo que hacer es un bot, ¿no? Una cosa que me contesta a preguntas del mercado inmobiliario. Y yo, como un diálogo, lo aconsejo de dónde comprar. No sé, hay mil ideas, sí. Algunas buenísimas, pero de fondo lo que hay es, algunos están entrenando sus propias redes, pero les cuesta mucho competir con una que invirtió 1.000 millones de dólares. Más vale le compras el servicio. Y eso genera una concentración de un monopolio. No es una sola empresa, pero son 3, 4, 5, ¿no? Entonces, en definitiva, y concentradas en algunos países. ¿Qué otra hay además de ChatGPT? Que se están dedicando a estas cosas. Google, obviamente. Meta, que es la de Facebook. Hay un montón Elon Musk tiene una de, ¿no? Elon Musk
no ha salido mucho para sacado cabeza, pero está trabajando atrás de X o de Twitter. Tiene cosas. Sí. En Twitter metió una cosa que se llama Grok o algo así, que es un asistente de inteligencia artificial que usa las mismas estrategias. China. Y China es realmente poderosa en estas cosas también. Pero claro, la idea de yo país acá en una punta del mundo, desarrollar un producto absolutamente por las mías que tenga un impacto mundial, sí, capaz que lo desarrollo, pero le voy a estar pagando a otras empresas también, no solo por los modelos estos entrenados, por todo eso que hicieron para poder implementar el ChatGPT, sino también por las computadoras que tengo que usar para ejecutar todo eso, que se está también concentrando, ¿no? Se está concentrando en los Amazon, en los Google. El precio de esos recursos tiene una ventaja de escala muy grande, o sea, como tienen mucho, les cuesta más barato, y entonces te venden el servicio más barato, ¿no? Yo en la Facultad de Ingeniería tenemos un clúster para hacer cómputo científico, y siempre, continuamente, la duda es, ¿pero vale la pena? Si lo que estamos pagando por mantener ese clúster nos cuesta mucho, tiene otras ventajas tenerlo acá, pero nos cuesta mucho competir con el precio de pagarle a Amazon por hacer las cuentas, digamos, por darnos... Pero hay esos elementos, ¿no? Porque por lo que está diciendo, tratándose de la facultad y de la Universidad Pública, yo mantendría... Lo estamos haciendo, pero hay una tensión muy fuerte. Estás mirando para el costado todo el tiempo, ¿no? Viste que Brasil, yo estuve en el Congreso de Ciencia que hubo hace unas semanas, 3 semanas más o menos, que no se hacía desde hacía 15 años. Y lo pidió Lula y pidió que le presentaran un plan nacional de inteligencia artificial. Brasil tiene una historia de... Porque ahora que me estabas diciendo todo esto, la inversión, la dimensión, sería necesaria, Brasil tiene una... Y además Brasil tiene una posibilidad. Tiene una posibilidad y tiene una historia de independencia tecnológica, digamos, o de intentarla por lo menos, ¿no? Tiene una historia de no sé si independencia, pero sí soberanía tecnológica. O sea, es de los países que se ha enfrentado a decirle, no, mis datos de mi gobierno tienen que estar adentro de mi país, no afuera de mi país. Pero, podría haber una interesante posibilidad de cooperación. Absolutamente. Yo creo que para Uruguay, claro, para Uruguay no tiene mucho sentido hacer este tipo de cosas solo. No tenemos la escala para una cosa así. Pero es un tema que de alguna manera que no podemos hacerlo solo, vamos a tratar de volver porque es un tema ineludible en el desarrollo de cualquier futuro. Y la pregunta enseguida es, bueno, pero ¿para qué lo vamos a hacer si está todo perdido? Claro. Bueno, ¿está todo perdido? No está todo perdido. ¿Por qué? Porque vos, ¿cómo entrar en detalle? Si estaría todo perdido si no tuviéramos inteligencia local que supiera qué hacer con esas cosas, cómo replicarlas, qué puede salir bien y qué puede salir mal, qué puede hacerse y qué no puede hacerse con eso. Y ni que hablar de cómo auditar a una empresa que viene a ofrecernos un servicio, por ejemplo. Ser un interlocutor. Ser un interlocutor, exactamente, estar a la estatura tecnológica, si bien no con esos niveles de inversión, pero sí con... Digamos que estamos en un estado de salvaje. Exactamente. Ahora, es tan impresionante el tema. Y a veces es difícil y hay que pensar mucho para ver, yo qué sé, las personas que están trabajando acá, las personas que trabajan en una oficina o ¿no? Que tienen su pequeño negocio o que trabajan en un supermercado. Oye, ¿qué me importa? ¿Qué pasa con mi vida? No pasa nada conmigo. Y entonces habría que empezar a ver por qué pasa algo.
Bueno, ¿Pasa o no pasa? probablemente al mozo sea el que menos le pase, Ahí va. pero no quiere decir que no le pase nada. Por supuesto, esto va a tener un impacto en el tipo de trabajos que hay, va a tener un impacto, ya lo está teniendo, ¿no? Por ejemplo, en la propia ingeniería, en los programadores, en la forma. ¿Al mozo le pasaría algo si, por ejemplo, eh, empezaran a sugerirse no venir acá? Bueno, Por ejemplo. ese riesgo ya lo estamos teniendo hace tiempo. Lo que está pasando ahora es un cambio de velocidad de todo. Está empeorando de una forma o cambiando de una forma que no habíamos visto. Entonces, la posibilidad de que su trabajo dependa de que un sistema recomendador segmente el mercado de Montevideo y se dé cuenta que lo mejor es que a alguna gente decirle que vaya a este bar, a alguna gente a este bar, le va a empezar a tomar decisiones sobre qué público le viene a este bar. Vale. Le va a empezar, no la toma la decisión, la gente podría no ir, pero en los hechos, si uno cada vez más estamos caminando por la calle y hay un bar que no conocemos y nos fijamos cuántas estrellitas tiene en Google Maps. Sí. Y esa influencia Es es inevitable. inteligencia artificial. Y un Estado, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con las estrellitas que le pone alguien, una empresa que no sabemos ni dónde está? Las estrellitas que le pone a un lugar, a un trabajador, porque Impacta en el turismo también. impacta en el turismo. ¿Y qué pasa con los trabajadores de las empresas, de las gig economy, ¿no? De las empresas estas como Pedido Ya, que ellos tienen sus estrellitas y que se las pone la empresa o alguien arbitrariamente. Ya, pero ahí, entonces, un poquito la conclusión es que, aunque te parezca que está lejos de ti, en realidad Está muy cerca. está Sí, muy sí. cerca. Está más cerca o más lejos dependiendo de qué trabajes, pero Pero que está, Sí, o sea, sí. es como que está en el aire que respiramos. sí, completamente. Todo actual. Entonces, la pregunta es, las personas, yo me imagino, esto para mí es un gran desafío, porque como somos ingenieros, digamos, hay cosas que nos parecen naturales. Pero hay que pensar en la cabeza de otras personas, ¿verdad? En la vida. En general está bueno. Y entonces, si yo no fuera ingeniera, no entendiera esto que estamos hablando, diría, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué cosa agarro? Como país, ¿no? Como país tenés que hacer cosas. Y como país tenés No es un que... tema personal. No, yo creo que las personas... Yo creo que sería un error tirarle eso arriba de las personas. Es un tema como país. Es un tema como país. O como personas organizadas, ¿no? El sentido ese de, y bueno, ¿dónde están mis datos? ¿No? ¿De dónde está mi información personal? ¿Cómo medirías vos la influencia o el peso de la matemática en la inteligencia artificial? Todo. Sí. Hoy en día, los trabajadores mejor pagos de la inteligencia artificial son matemáticos. Es por dar alguna pista de mercado de eso. Después, por supuesto, los informáticos y algunos, y sobre todo hay una cosa que para Uruguay puede llegar a ser importante, es que el salto ahora está siendo de calidad, ¿no? Entonces, la formación, se necesitan un montón de informáticos en Uruguay, mucho más de los que estamos pudiendo ¿Cómo crees que es el salto de calidad? Y que tiene que haber, las empresas tienen que empezar a contratar gente más formada, porque hay algunos elementos de estas cosas que son más sofisticados, más... Las empresas de tecnología. De tecnología. El Estado tiene que contratar gente más calificada. Al Estado le está pasando un poco por arriba esto. Porque no está teniendo... no está teniendo aplicaciones de inteligencia artificial, es nada. No las tiene trabajando para el Estado, que sería un punto de aplicación excelente, digamos, en el sentido de la cantidad de información que tiene el Estado y la puede usar
para el bien, digamos, es enorme. Vamos por un ejemplo. Y Salud. salud, perfectamente podrían calcularse mucho mejor las cápitas que paga el FONASA por una persona en determinadas condiciones. Por ejemplo, podría utilizarse para atacar mucho más, por lo que entiendo de esto yo no sé mucho, pero lo que entiendo es que paga unas cápitas que tienen que ver con tu edad y tu sexo y no sé si alguna cosa más. Pero hay un montón de elementos mucho más específicos de por qué vos le vas a costar más plata al sistema de salud o menos. De prever lo que De prever lo que te va a pasar. lo que no te va a pasar. Y- Como si fuera un sistema de seguros. El FONASA podría trabajar, Ser en tiempo real. ser mucho más fino y manejar mucho mejor el dinero, digamos, ¿no? Por ejemplo. No sé, Es una cosa en tiempo real. Me parece. sí, perfectamente. Las dos cosas. Una es el tiempo real y otra es la planificación a largo Claro. plazo, ¿no? Si vos podés predecir con cierta fineza ¿Qué va a pasar con tu qué va a población? pasar con tu población dentro de 5 años o dentro de 2 años, Puedo vos empezar a podés prever ahora. construir el hospital que falta en no sé dónde, o cosas así, ¿no? O direccionar los recursos a algo que está siendo subfinanciado. Y para la salud, eso está impresionante. Eso te explota Bueno. la cabeza. Eso es como preventivo, digamos. Después hay un montón de aplicaciones. Salud, ¿no? Salud de que es. Y bueno, ahora está viendo. Salud de. Y bueno, ahora el impacto que yo conozco más claro es, por ejemplo, en el procesamiento de las imágenes, de las tomografías, de radiografías, de la capacidad de identificar enfermedades a través de una resonancia magnética, por ejemplo. Que ahora pesa. Eso es, eso se puede porque habría un algoritmo que tiene almacenadas muchísimas resonancias magnéticas del Exactamente. mismo lugar, de todas partes del mundo, y Exactamente. llegó a entender que cuando pasan determinadas Pasa esto otro. Ahí va. Es muy probable que pase esto Es otro, muy ¿no? probable que pase Y el muy probable lo tendrá que ver un médico, digamos. pero además fue entrenado por gente, ahí sí deben haber sido médicos. Bueno, pero ahí empiezan otro montón de cosas. Sí, fue entrenado. Y probablemente hoy creo que todavía no, pero llegue un momento en el que sea más certero un algoritmo que un imagenólogo, por ejemplo, detectando que esto es un tumor. Pero, ¿con qué datos fue entrenado eso? ¿Con qué población fue entrenado? Fue entrenado con una población con este perfil racial, con este perfil, con esta alimentación, con un montón de cosas. Entonces, ¿qué tiene que decir Uruguay de eso? Ahí vienen los datos que se usan para el entrenamiento. Claro. Que eso es todo un capítulo, ¿no? Es- Porque es como, según con qué te alimento, Ujú. es cómo vas a responder. Claro, o hay un montón de, no sé, Y eso es un tema de hay soberanía, ¿no? absolutamente, y además no solo de soberanía, incluso de conveniencia, ¿no? En los estudios estos que dicen que predice mejor si vas a tener cáncer tu código postal que tu alimentación, ¿no? Claro. Porque miran los datos y terminan identificando probabilidades que están asociadas a lo regional. No se sabe muy bien por qué, claro. Hay determinadas Exactamente. edades, Y entonces es de interés de Uruguay que su cultura, su perfil poblacional, su perfil económico, etcétera, esté representado en esos datos con los que se entrenan las cosas. O saber si está representado, por tener una forma de Salud, vimos lo de FONASA, vimos un ejemplo de predicción posible, certera. Vimos la importancia de los datos con los que se alimentan para el entrenamiento de estos algoritmos. Agropecuaria, vos estuviste trabajando y aquí unas cosas rarísimas. unas cosas rarísimas. Lo voy a leer. Cuando llegue. Hay una parte. Hay unos proyectos de agro de navegación autónoma. De agro y alguno de riego, ¿no? De riego hace años, alguna cosa en alguna red latinoamericana trabajamos. Esas cosas eran muy del punto.
del punto de vista práctico de detectar humedad en un lugar y regar ese lugar y cosas por el estilo, o detectar tendencias anuales o décadas, cosas por el estilo, y prever. Y hay un trabajo ahora, que está haciendo un grupo con el que trabajo, que está tratando de hacer herramientas de costo accesible para los productores nacionales. Son herramientas que algunas ya existen, pero pensadas, de nuevo, pensadas con escalas de países con grandes productores que compran un tractor de $500,000. Pero estamos pensando en escalas de productores pequeños, frutícolas en general, que en Uruguay son pequeños productores, excepto algunos, y en Montevideo ni que hablar. Sí. Eso es trabajo que se está haciendo con el INEA, en el que se intenta, con robots de bajo costo, entre comillas, ¿no? De unos pocos miles de dólares, hacer cosas como supervisar el estado de las frutas, contarlas. Hay un impacto en la logística del productor, que es lograr predecir con cierta puntería cuántas manzanas le va a producir su campo, porque eso implica cuántas cajas tiene que comprar, a qué precio va a poder venderlas, saber cuántas manzanas, el estado de qué calibre van a ser, si tienen enfermedades, ¿no? Cosas así. Se lo permitiría predecir en cuanto antes. Y esto durante el crecimiento de las frutas debería ser posible predecir. Y año a año lo vas a mejorar porque vas a aprender del año anterior. Seguramente. Eso implica un montón de problemas. No es solo, implica para empezar que ese pequeño robot no muy caro logre manejarse dentro de una plantación y saber dónde está parado, saber qué árbol es cuál. Pero ahí sí estás aterrizando en un tema de inteligencia artificial. Claro, exactamente. Yo vi un video que está buenísimo de 60 minutos, donde no me acuerdo la empresa, tenían 2 robotitos como jugadores de fútbol y la única indicación con la que lo habían etiquetado es aquel es tu arco. Claro. Y nada más, y peleaban uno contra el otro y es impresionante cómo iban aprendiendo y bueno, y la aplicación era justamente para tener robots que pudieran caminar en cualquier terreno. Claro, muchas de esas cosas parecen frívolas. Claro, pero lo que hay después le importaba era cómo aprender. Y acá hay un poco de lo mismo. Si se logra que ese robot se ubique en un campo que no requirió que antes pusieran marcas especiales en todos lados, que si llueve y se lleva puesta una pintura que hay en algún lado, no pasa nada, que si es invierno o verano, cambiaron las hojas, cambió el terreno, el pasto, lo crecido del pasto, igual vas a ver dónde está parado y vas a ver dónde moverse. Esto es muy importante. Y eso se está haciendo. O sea, entonces ahí tenemos un ejemplo muy concreto de algo que se está haciendo acá, que requiere inteligencia artificial y que va a impactar directamente en la economía de pequeños productores rurales. Sí, esa idea, exactamente. Ahí estamos llegando a lo que estábamos. Exactamente, ahí va, está bien. Y va a impactar claro, hoy yo por lo menos estaba hablando muy de lo malo ¿no? El impacto malo de la inteligencia, de los riesgos. Está bien, pero también hay impacto potencialmente enorme positivo. En la salud es enorme. Exactamente. Y en la agricultura puede llegar a tener un impacto muy positivo para la escala pequeña. Y no son cosas que no se hayan hecho en otros lados. A veces nosotros acá en la academia nos solemos hacer cosas que debe ser la primera vez que se hacen en el mundo, ¿no? Ese es nuestro objetivo siempre, ¿no? Claro. Mover el borde del conocimiento. Pero a veces la primera vez que se hace algo en el mundo es hacerlo con poca plata. Claro. O hacerlo para una escala pequeña. Ahí, viste, vos hoy me decías lo de el taller con los dos, o las dos ingenieras, no funciona más, pero un poco funciona. Sí. Pero tenés que tener la Universidad de la República y claro, política nacional que te permita... Hay esas cosas, lo que a veces es difícil explicar es la cantidad de... plata para investigación.
la cantidad de veces que no funcionan las cosas. Claro. Eh, La resistencia al fracaso. la cantidad de veces que no funcionan las cosas es enorme. Y hay un riesgo de ver eso como desperdicio, ¿no? Como ineficiencia. Pero hay algunos temas en los que no tenemos otra forma de hacerlo, o no conocemos otra forma que no sea probar y equivocarnos. Claro. Entonces eso necesita una cantidad de dinero que sí, bueno, la Universidad de la República pone un montón de dinero en investigación y genera ese volumen de cosas que algunas fallan, otras no, pero se necesita mucho más. Se necesita mucho más. Yo qué sé, si entras a mirar los números de todo esto que estamos hablando, debemos trabajar. El Instituto de Computación acá tiene 150 docentes. La facultad entera tiene 700. Haciendo investigación en una de estas cosas, de repente somos 10 personas. Claro, Y, todo muy, muy pequeño. y una empresa, la empresa que hace aspiradoras robóticas debe tener 5.000 personas haciendo Claro. eso. Entonces, Hay que escalar. hay que escalarse. Hay que escalar. Entonces, matemática parecería importante. Matemáticas. Sí. En muchos sentidos, para los expertos y para generar la plataforma de gente preparada para cosas. Sí, para un montón de cosas que van a tener que ver con No eso. necesariamente científico. No necesariamente científico. No Hasta necesariamente. entrenadores. Sí, sí. ¿No? Está bien. Bueno, está teniendo impacto. Uno de los estudiantes de maestría, mis estudiantes de acá, está trabajando con un club de fútbol. Y está estudiando los datos de cómo corren, de cómo se cansan, de cómo las lesiones que tienen, de cómo distribuyen su esfuerzo durante un partido de fútbol a través de cámaras, imágenes, de sensores en el cuerpo de los futbolistas. Educación primaria, por ejemplo. Educación primaria. Porque ahí Ahí corremos, creo que yo no sé si la inteligencia artificial ahí va a tener una utilidad o no debería tener una utilidad fuerte en el sentido de, yo creo que se corre el riesgo de decir, bueno, podemos tener un profesor virtual de inglés, ¿no? Que como no tenemos suficiente, no sé si de inglés, bueno, no sé si tenemos, no importa, digamos, no tenemos suficientes profesores de tal cosa, entonces contrato una empresa que me vende ¿no? Eso va a pasar, que me vende un entrenador, un profesor de inglés virtual. sí, de lo que se conoce ChatGPT a eso hay nada. Claro, por eso seguro va a pasar. Sí. Si a alguien no se le ocurrió, voy a salir a hacerlo. Hay un gran riesgo. Claro, y hay un riesgo. Porque, ¿qué niños van a tener a ese instructor virtual, barato? ¿Y qué niños van a tener a una persona de carne y hueso que va... Veo más los riesgos en el proceso de aprendizaje, que me parece que no es solo la cosa en sí, ¿no? Un docente no solo enseña lo que está enseñando. Exactamente, por eso digo, una persona de carne y hueso que identifica las dificultades de cada estudiante, que identifica de dónde viene. Malo, eso como tenemos medio claro. Claro, entonces hay un riesgo ahí, hay un riesgo. Hay un montón de virtudes. Y quizás si no hay ningún profesor de inglés, capaz que, bueno, para salir del paso está bien tener un profesor de inglés virtual. Pero ¿no podría la inteligencia artificial ayudar a mejorar la formación en matemáticas? Yo quizás ayude en lo que ya está ayudando hoy, que me está ayudando hoy, a mí. ¿A vos? A ver, contame. A plantear material didáctico, a armarlo más rápidamente, a generar más variaciones de un problema, a reescribir una situación. Lo que vos me comentabas es que lo que te ayuda la inteligencia artificial a vos es en, digamos, preparar mejor variaciones de problemas o materiales educativos. Preparar material. Eso seguramente va a ser una ayuda para la educación en cualquier momento. Tanto a primaria, secundaria, seguro.
también hay que tener cuidado a partir de qué contenidos y cosas por el estilo, ¿no? Porque una cosa es un problema matemático, otra cosa es la parte de cuestión cultural, histórica, Claro, etcétera, ¿no? los datos con los que Los alimentás. datos, las- ¿qué hacen los maestros con eso, las maestras? Cómo utilizan esa herramienta en la clase. Hay que formar a las Bueno, maestras estamos para llegando a la eso. formación. Claro, hay que formar a las maestras para, Porque, así como la Ceibarita fue disruptiva en las clases y les cayó un poco como plato volador en las clases y con el tiempo aprendieron a utilizarlo como herramienta. Esto va a tener que ser algo así también. Formar para utilizar estas herramientas. sí, ahora también los niños y las niñas de ahora, para moverse en este mundo, donde ya en Uruguay se está trabajando en un robot que se pueda mover por el campo, cortar las manzanas, quién sabe cuántas cosas más. En este mundo en que están invirtiendo 1.500 millones de dólares para entrenar un algoritmo, ya, este mundo ya está, es ese mundo. Es, Sí, no hay que imaginar mucho no, más. los estudiantes de la facultad ya están usando todo eso para... Entonces, a los niños, ¿cómo hay que formarlos? Porque en la charla nosotros vimos potencialidades, vimos riesgos, vimos la importancia de los datos con los que se alimenta. ¿Cómo hay que formar a la infancia para que tenga trabajo en el futuro, pero para que se sepa mover en ese mundo? Y algunas cosas O sea, ¿qué es saberse mover? No es saber usar una computadora. No, Es saber ser críticos. Es saber ser crítico. Es saber, sobre todo, utilizar una fuente de información que es una fuente de información más. Que tienen que ser tan críticos con esa fuente de información como O sea, cualquier así como antes decíamos, voy a decir, no todo lo que se diga en la radio, pues se dijo en la radio es verdad. No, o salió en tal diario es verdad. Así como, o salió en la televisión es verdad. Así como antes decíamos, hay que saber que esa es una fuente de información. Ahora es Claro, todo. pero y con lo que empeora ahora es que tiene un halo de neutralidad y tiene un halo de frialdad. Bueno, igual que antes. Lo dijeron en la radio. Solo que ahí era como más discreto, pero ahora es como... Es masivo. Es masivo, ¿no? No solo que masivo, sino que nos envuelve en todos los aspectos de la vida. Sí. Porque yo puedo pagar la radio. Claro. Pero el mundo no lo puedo pagar. No podés apagar el mundo. No lo podés apagar. No sabes exactamente qué mundo están viendo de los otros. Vos estás viendo este. Claro. Antes con la radio todos escuchaban el mismo mundo, capaz que era mentira, pero era el mismo. Y había una forma de decir, miren que esto que les están contando está mal. Alguien podía decirlo. Sí. Ahora no sabemos ni qué les están contando. Claro. Y entonces están esos riesgos, no sé, yo creo que hay que formar, tener un espíritu crítico muy fuerte. En el uso de herramientas, por supuesto, digamos, porque estas van a ser herramientas para el trabajo. Nosotros estamos muy preocupados, por ejemplo, en la facultad estamos enseñando computación, informática. ¿Qué le enseñamos ahora a los estudiantes? ¿Le enseñamos lo mismo que antes? No. O no, o capaz que sí, pero si lo enseñamos de otra forma. Porque, de nuevo, ahí nosotros queremos que todo el mundo se mueva en la parte superficial de lo que hace el programa que me va a hacer ChatGPT o algo parecido. Queremos que sepan lo que está pasando abajo. Entonces, si queremos que sepan lo que está pasando abajo, tenemos que seguir enseñando más o menos las mismas cosas que ahora. Pero quizás distinto, porque hasta ahora nosotros les pedíamos, para saber si habían entendido un tema, les preguntábamos, haceme un programa que haga esto y esto. Eso, ahora, en 30 segundos se lo resolvió. O sea, no tiene mérito ahora haber hecho eso desde el punto de vista de una evaluación. A nosotros es muy disruptivo la forma en que estamos enseñando y evaluando. Ya asumimos que cada vez que pedimos un trabajo... Eso como que casi que te fuerza a una evaluación personal. Yo vengo de 2 horas de tomar defensas cara a cara con estudiantes. Claro, del cara a cara. Porque no tengo otra.
Claro. Y de ver, sí, me entregaron esto, que además yo lo miro y digo, esto tiene una pinta de que lo hizo alguien. Pero por lo menos tengo que chequear que, está bien, se lo hizo, o sea, pero lo entendió, lo criticó y sabe si está bien o está mal, y sabe si eso va a funcionar cuán rápido, cuán lento. O sea, como que estábamos hablando de ChatGPT porque es lo que es más popular, digamos, pero como que eso ya es una cosa inevitable, está instalado, tenés que tener muchas más capacidades para que eso no te envuelva, digamos, para que poder dialogar con para eso. Poder, y eso no creer a quien justilla todo, ¿no? Eso de persona a persona, no sé si va a funcionar. Bueno, va a funcionar, pero no sé si podemos hacerlo. Hoy en día están entrando por año a la carrera de Ingeniería y Computación, porque es una cosa que tiene mucha salida laboral, etcétera. Están entrando 1.300 personas cada año. Los cursos de primer año tienen 1.800 personas un semestre, 1.300 el otro. Día uno está difícil evaluar. Está muy difícil. Entonces, realmente está tensionando todo el sistema. Y hay que pensar, entonces, por mi opinión, a nivel ya del país, algo para eso, ¿no? ¿Qué están haciendo otros? Otros países, a nivel de universidad, hace poco tuvo una experta, es uruguaya, pero vive hace 30 años en Canadá y trabaja en enseñanza de la informática en una universidad canadiense. Y nos vino y dio una charla de lo que ella sabía y decía. Y por un lado, están igual de perdidos que nosotros. Bueno, eso es un consuelo. Es un consuelo triste, pero es un consuelo. Sí. Por otro, ya tienen un poco más de experiencia y más capacidad de hacer algo uno a uno. Detectan algunas cosas que, por ejemplo, que estas cosas le están subiendo la vara en el sentido de los estudiantes que no usan las herramientas estas, están sintiendo que están en desventaja con los que las usan. Y entonces hay como una presión social para usar herramientas de este estilo. Eso es un círculo. Es un círculo vicioso. No hay una solución, a donde yo sé, en ninguna universidad del mundo están logrando resolverlo, excepto con cosas así de cara a cara, pruebas de papel, cosas así. Está bien. Entonces, pensamiento crítico para los niños, matemática para arte. todo el mundo. Y sí, y arte y cultura en general, ¿no? Para el pensamiento crítico claro. Necesitas saber cosas, las que sean. Claro. Necesitas haberte visto expuesto a cosas. Era Descartes que decía que un buen ingeniero era el que tenía una buena biblioteca. Bueno, en parte sí, porque tenés que te tienen que venir en la cabeza cosas, que son cosas que viste en algún momento, que las leíste en algún lado. ¿Cómo te parece que siga para seguirle explicando a la gente, o seguir como yo también entendiendo cada vez más qué hacer y la influencia de la inteligencia artificial? Y yo creo que hay que hablar no solo con ingenieros, hay que hablar con educadores, hay una rama de la investigación de la gente que estudia cómo aprendemos, que está muy cerca de esto. ¿Y acá hay? Acá hay investigadores en Facultad de Psicología, en Facultad de Ciencias, medicina, que se dedican a esas cosas, que tienen comprensiones muy profundas de estos procesos, no solo de las máquinas, sino de los humanos, y de esa interacción, que todavía la tenemos un poco misteriosa. Y después hay que, no sé con quién más hablaría con cualquier experto de disciplinas que están siendo afectadas por este tipo de cosas. Quizás no el derecho, pero sí, bueno, la medicina, por supuesto, la arquitectura, la educación de todo el mundo. Yo no los veo, al menos que yo sepa, no veo que acá ya estén afectados, ¿no? Ya estén afectados. Sí, la arquitectura, por ejemplo. No, la arquitectura no.
pero quizás en el futuro venga un arquitecto virtual al que le digas cómo querés tu casa y te la diseña, digamos. No sería nada raro. Y te la diseña al nivel te sacan los planos. Y tenga que venir un arquitecto a decir, ah, sí, está bien, y lo firme. Ese es el mundo. Bueno, terminamos. Bueno, encantado.